Buenas mujeres, mi nombre es Esnaís Castro. Vengo a compartirle un pasaje de la palabra de Dios que me pidieron y está muy hermoso. Nunca lo había estudiado de esta manera, así que oré al Señor para que me hablara y Dios tiene su palabra para cada uno de nosotros, algo especial, ¿no? Cada vez que la abrimos, conforme a nuestra necesidad, nos habla, ¿no? Bueno, el pasaje para leer es Lucas 13, del 10 al 17. Vamos a leerlo. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego, y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor les respondió y dijo: Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Oremos. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias por dárnosla, Señor. Pedimos que nos hables de manera particular y gracias porque tú eres un Dios de amor y un Dios de misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a ver más o menos como el contexto de este pasaje que en ese tiempo en donde Jesús estaba, eh, las mujeres tenían un lugar aparte, ¿no? En la sinagoga. ¿Viste? Jesús estaba en la sinagoga en el día de reposo. Dice, él estaba ahí enseñando, dice el versículo 10, ¿no? Jesús estaba en la sinagoga en el día de reposo, ¿no? Enseñando. Dice, allí el pueblo se reunía para escuchar la palabra de Dios, ¿viste? Pero tenían una costumbre de que entraban adentro de la sinagoga solos los hombres y maestros. Las mujeres no llegaban a entrar si tenían un lugar, pero no adentro de la sinagoga, ¿no? Esas son reglas y normas que pusieron los judíos, ¿viste? Así que para ponerlas en contexto, ¿no? Era un lugar eh, donde se escuchaba la palabra de Dios, ¿no? Y aclaro esto porque aquí vienen, ¿no? Las 4 acciones ante un milagro, ¿no? Vamos a ver 4 acciones de un milagro. Jesús estaba, que dice el versículo 10, enseñaba en la sinagoga. ¿Y quién más estaba ahí? Dice, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar, ¿no? Esta mujer, que no sabemos el nombre, es anónima,
tenía una enfermedad hace 18 años y era causada, o sea, después vemos más adelante que era Satanás que la tenía atada en esa enfermedad, ¿no? Y ella era judía, ¿no? Hay que aclarar esto, que Jesús lo dice en el versículo 16, y esta hija de Abraham, o sea, ella era judía, tenía esta enfermedad hace 18 años. Yo estuve investigando sobre estas enfermedades de la columna y son muy dolorosas siempre, no son curables para la humanidad, para el hombre. Y esta enfermedad hace que siempre estés mirando al piso, que nunca mires arriba. Y yo me imagino padecer 18 años y que esta mujer fue a la sinagoga, fue sin vergüenza de su enfermedad, fue a buscar algo y lo encontró. Fue a buscar algún milagro. Ella no sabía que Jesús estaba allí, que Jesús la podía sanar, pero ella como judía sabía que allí podía encontrar alguna solución. Y aquí vemos las 4 acciones de un milagro, ¿no? Del milagro que va a ocurrir en su vida hecho por Jesús. Y leemos el versículo 12, dice, cuando Jesús la vio. Ahí vemos la primera acción. Vamos a ver que Jesús vio a esta mujer. En medio de todas esas personas que estaban en la sinagoga, Jesús la vio. Y aquí me hizo acordar un, un nombre de Dios que es el Roy, el Dios que todo lo ve, que lo vemos en Génesis 16:13, que también lo vemos reflejado ante una aflicción de una mujer. La sierva de Sara estaba afligida por Sara y ella ya se estaba eh, queriendo, queriendo morir, pero un ángel del Señor se le apareció y ella le puso Jehová el Roy, el Dios que todo lo ve, ¿no? Y nosotros confiamos en ese Dios que todo lo ve. Él nos ve. Esa primera acción de ver es una acción de saber de que no solo Jesús estaba interesado en enseñar la palabra de Dios, sino en las personas. Entonces el primer acción o la primera acción de un milagro de Jesús acá es vio. Jesús la vio, ¿no? Y Jesús nos ve. Estamos pasando no por una enfermedad o por alguna situación difícil que nos aflija, familiar, de trabajo, cualquiera que sea la aflicción de nuestra vida, Jesús, el Roy, el Dios que todo lo ve, nos ve. Y vemos que en el Salmo 25:16 dice, mírame y ten misericordia de mí porque estoy solo y afligido. Este es el clamor del salmista en una aflicción. Acá vemos que dice, mírame, ¿no? Y muchas veces nosotros en momentos así sentimos que como que Dios no nos mira, ¿no? Y dice, mírame y ten misericordia porque estoy solo y afligido. Muchas veces nos sentimos así como esta mujer, no sola, afligida, con dolor, pero Jesús la vio. En la otra acción la vemos en ese mismo versículo de Lucas 13, que dice, la vio, la llamó. Acá vemos
otro atributo de Dios. Un Dios omnisciente nos conoce por nuestro nombre. La llamó, la vio, la llamó. La segunda acción, la tercera acción. Le habló. Y cuando le habló es algo personal. O sea, tuvo ese acercamiento personal hacia la persona. La vio, la llamó y le habló. Dice, y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Primero ahí la liberó de ese espíritu de enfermedad que tenía por causa del diablo que la tenía así. Y el cuarto acción dice, puso puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego. Y acá vemos el milagro visible, ¿no? Ante los ojos de todos, porque acá vemos que él puso su mano, no le dijo, sánate y ya. Él le puso su mano, ¿no? El tacto que es tan importante, un tacto de amor, una muestra de interés genuino hacia las personas, nos muestra Jesús acá. Y ese es nuestro Dios, que ante las circunstancias difíciles o cualquier circunstancia, Él nos ve, Él nos llama por nuestro nombre, Él nos habla por medio de su palabra y Él pone su mano de amor sobre nosotros para aliviarnos en momentos de aflicción, para saber que Él está allí con su amor rodeándonos, ¿no? Y acá, como vemos cuatro acciones, toda acción tiene una reacción. Y acá vamos a ver cuatro reacciones después del milagro. Vemos el versículo 3 y dice, puso la mano sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Acá vemos que ella conocía a ese Dios, por eso lo glorifica, ¿no? Y vemos que ella lo primero que hace es darle gloria a Dios. Y vemos en el Salmo 30:11 también como una expresión de ante una aflicción, cómo nosotros podemos también glorificar a Dios por medio. Acá vemos un ejemplo del salmista que estaba en aflicción y dice, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré por siempre. Y es una acción de gracia porque acá vemos que este salmo es de acción de gracia haberse liberado de la muerte. Pero es hermoso ver cómo nosotros podemos glorificar a Dios en medio de la aflicción y cuando salimos de la aflicción, ¿no? También otra acción, otra reacción por el milagro, lo vemos en el 14, dice. Pero el principal de la sinagoga se enojó de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo. Y el enojo del principal sacerdote, ¿no? Vemos que no es un enojo por algo santo, por algo que no se podía, no se debía hacer, ¿no? Es un enojo por que están incumpliendo una ley que ellos establecieron, ¿no? Y se dijo a la gente, 6 días debes trabajar, en estos puedes venir y ser sanado y no en el día de reposo. Vamos, la mujer glorificó a Dios. En el 14 vemos el enojo del principal sacerdote y en el versículo 15 vemos otra reacción ante el enojo, ¿no? La reacción de Jesús, ¿no? La exhortación de Jesús al decirle hipócrita, no dice hipócritas, dice hipócrita, le habla directamente a él, ¿no? Y después dice, cada uno de vosotros no desata, o sea, qué hermosa exhortación de Jesús el que nos dice, nosotros valemos más
que cualquier cosa creada, dice. Y esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no le debía desatar esta ligadura en el día de reposo. O sea, no es que no sé, es que debía hacerse, es como que es algo que debía hacerse. Y la exhortación de Jesús es decirle, hipócrita, o sea, mm, para los ojos tuyos vale más cualquier animal tuyo que una persona que tenga un problema espiritual. Y, y también vemos otra reacción del pueblo, ¿no? Dice, al decir él estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Acá vemos el regocijo del pueblo. Acá vemos que toda acción de- lleva una reacción. La mujer que fue sanada glorificó a Dios. El principal del sacerdote se enojó. Jesús lo exhortó y dio una gran enseñanza para que nosotros estimemos mucho a las personas y el regocijo del pueblo. Ante la gloria de Dios es inevitable que el pueblo de Dios se glorifique en él. Dios en realidad quiere sanarnos de nuestras ataduras para que no veamos más hacia abajo como esta mujer, sino que lo glorifiquemos a Él mirándolo, solo a Él. Tenemos que buscarlo sinceramente. Él nos ve, nos llama, nos habla, nos da su toque de amor, nos libera y por eso debemos glorificarlo a Él. Debemos ser como el pueblo de Dios. Ante una bendición de otros, glorificar a Dios. Y a mí me encantó mucho este tema porque pude ver, ¿no? Que yo ante mis aflicciones tengo que saber que Dios me ve, que me llama y acudir a Él. Y ante sus milagros, ante sus respuestas, debo glorificarle y cuando veo la bendición de Dios en otros, también debo glorificarle a Él. Así que muchas gracias, hermanas, y que el Señor las bendiga.